Cuando quieras, empecemos. Hay varias formas de acercarse a la compleja, contradictoria, a veces irritante personalidad de Lars von Trier. La más fácil, pero la que también puede resultar la más engañosa, es llamar la atención sobre su vocación por el escándalo. Decir en una conferencia de prensa o ante unos micrófonos que Hitler es una persona respetable o admirable, aunque después matizó esa afirmación con otras más complejas. Contratar a una pareja de actores pornográficos para filmar una escena de Los Idiotas. Colocarse un von en su apellido, que es que como lo de von Sternberg o de von Stroheim es falso. Ninguno de los tres pertenecía a la nobleza europea, pero es una forma de alguna manera de adjudicarse una aristocracia imaginaria. Son la parte superficial de la cosa. Incluso el gusto por las escenas provocativas. Yo mencionaba hace un rato a Los Idiotas, pero también en Ninfomanía, también en El Anticristo, hay una vocación por la escena chocante o llamativa o transgresora, no sé si con comillas o sin ellas. Esa es la parte fácil. La parte más compleja es que ese exhibicionista, ese presunto escandaloso, ese amigo de llamar la atención, es también un cineasta talentoso. Y entonces uno se ve obligado a rebobinar un poco y decir, bueno, veámonos, ¿ante quién estamos? Estamos ante un danés, y ese dato es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, detrás de Lars von Trier hay una cultura de cine danés que incluye nombres tan ilustres como, por ejemplo, Dreyer. Y podría ser interesante, aunque en otro momento, porque eso solo daría para una Me encantaría. Así como Bresson. Jugar algo así. Pero jugar específicamente los paralelismos conceptuales que hay entre una película como Contra Viento y Marea de von Trier y alguna película como Gertrude de Dreyer, que tratan casi el mismo tema, aunque con un tratamiento formal completamente diferente. Los temas de la salvación, de la redención, están flotando por ahí, son muy escandinavos. Pero eso daría para mucho. Y la otra es, y ahí es donde quizá el crítico se desconcierta un poco ante la personalidad del autor. Ya dije la palabra fea del día, autor. No me molesta en Montreal. No, en absoluto. Pero, digamos, de los franceses para acá, de la novela de Vague para acá, es casi un cliché crítico esa división entre el cine comercial o de estudios y el cine de autor, y el etiquetar a determinadas personalidades como autores para decir que hacen un cine más personal, más reconocible, con una temática a veces consistente, una identidad o una preferencia por ciertas formas narrativas específicas. Y ahí es que con von Trier empiezan algunos de los sobresaltos, porque si hay algo que caracteriza al cine de von Trier, del Dogma hablamos después, algo que caracteriza al cine de von Trier es el eclecticismo. Quiero decir, no es muy difícil reconocer una película de Fellini, de Antonioni, de William Wyler, de John Ford, aunque uno le hayan borrado el nombre, como les gusta a los del Dogma, hacer desaparecer el nombre del director de los créditos. Aunque desaparezca el nombre del director de una película de Ford, de Hitchcock, de Wyler, de Antonioni, de Fellini, de Godard, yo apostaría que cualquier persona que sepa algo de cine, en 10 minutos, y sin haber visto esa película, ve 10 minutos y le reconoce. Esta película es de fulanito. Es mucho más difícil hacer eso con la mayor parte de los directores de estudio de la industria. ¿Qué diferencia hay entre una película de Michael Curtiz y una película de Raoul Walsh producida para
para la Warner en el año 1940. Probablemente eran intercambiables, el guión de uno se lo daban al otro y viceversa, y nadie, o casi nadie, notaría la diferencia. Pero digo, quizá la distinción entre autor y no autor, Casablanca es la película de no autor por antonomasia. La dirigió casualmente Michael Curtis, pero podría haberla hecho cualquiera de los otros técnicos de la Warner de ese momento. Pasa un poco por ahí. Es decir, hay ciertos autores que a un primer vistazo o casi son inmediatamente reconocibles. Y a mí por lo menos me pasa que con von Trier me resulta un poco más desconcertante que otros. Obviamente no es un director de estudio impersonal al uso. De eso no cabe la menor duda. Ahora, la pregunta siguiente se vuelve más complicada. ¿Cuál es la línea? ¿Hay una línea que identifica o une unas películas con otras y que revela un discurso más o menos consistente? Más allá de cierta vocación por la ruptura y por la provocación, que eso sí es un rasgo permanente, más allá de las diferencias entre sí de cada una de las películas. Pero por otro lado, desde el tono entre expresionista y más o menos realista de Europa, película que la tengo bastante borrada, sobre la de Europa de la inmediata posguerra, hasta los 4 episodios fantásticos de El Reino, donde un gran hospital se convertía en una especie de castillo gótico contemporáneo, donde ocurrían ciertas cosas sobrenaturales, y que no sin casualidad fue adaptada para la televisión norteamericana por Stephen King. Y desde quizá la película del dogma por antonomasia, Los Idiotas, hasta el antimusical, si se puede definir de alguna manera, de Bailarina en la oscuridad, o las extrañas provocaciones de Anticristo, de Ninfomanía. A veces se vuelve un poco difícil encontrar una línea consistente, repito, más allá de esa cosa un poco loca de búsqueda de romper con las estructuras formales, por lo menos del cine comercial más tradicional. Ahí habría un rasgo reconocible, más allá de las diferencias existentes entre película tras película. Sí, tiene una característica que no necesariamente lo vincularía a él a la hora de poder reconocerlo, pero sí es un sello distintivo que también te faltó mencionar en Melancolía, y la de Dogville, que siempre él se caracteriza casi un 90% por utilizar personajes principales femeninos. También es cierto. Pero no por eso vas a reconocerlo, pero es un dato para sugerir. Es cierto. Pero también es cierto, por ejemplo, que Bergman tenía una preferencia por personajes femeninos, si quiere, o sea, no sé si... Pero es interesante, y Dreyer también creo como que... Eso es cierto, no, eso es un rasgo. Pero también, digamos que... a priori no es tan fácil como en otros autores, y con esto no estoy diciendo que von Trier no sea un autor, creo que lo es, pero a primera vista no es tan fácil identificar una película como de von Trier en forma indiscutible. Ah, no, eso fue lo que dije nada más como el dato de las mujeres. Digo. Exacto, como ocurre con otros, vos lo de hoy, Fellini, Bergman, Antonioni, Ford, Hitchcock. Uno casi los ve en 10 minutos y dice, o es de ellos o es de alguien que se está esmerando en copiarlo. Brian De Palma, el 50% de Brian De Palma copia a Hitchcock. Qué lindo De Palma. Pero hay momentos que la copia es literal. Sí. O sea, como Quiroga con Poe. Exacto, ejemplo. Ha visto a Hitchcock 50 veces y lo copia minuciosamente. Con von Trier es un poquito más complicado encontrar esa identidad inmediata. Por lo menos uno demora un poco más en darse cuenta. Repito, y tenés razón cuando haces algunos agregados que yo estaba diciendo. Cuando uno agudiza un poco o afina un poco el análisis, es cierto que von Trier tiene un mundo propio. Eso no es difícil de discutir, pero exige, digamos, un periodo de tiempo un poco más largo que otro quizás para el reconocimiento inmediato. Pero eso, si se quiere, es el editorial genérico sobre el personaje. Es inevitable, aunque creo que él mismo ya se ha como desembarazado de la etiqueta, porque hace tiempo que von Trier creo que no hace una película aferrada al dogma. Pero es inevitable asociar
a Lars von Trier, a su cómplice Thomas Vinterberg y alguna otra gente que entró y salió en el grupo, con el movimiento, la estética, la etiqueta promocional, o todo eso junto, que fue, o que es, no sé si sigue teniendo una vigencia contemporánea, fue el dogma. El dogma mismo, históricamente, nace casi como una broma, pero también puede ser una excesiva superficialidad quedarse la broma. Es decir, un día Thomas Vinterberg y von Trier, y no me acuerdo si había algún firmante más entre los primeros, dijeron, vamos a inventar un decálogo sobre cómo se deben hacer las películas y qué cosas están prohibidas en las películas, y después todos los periodistas salieron corriendo atrás del decálogo, y eso sirvió para presentar un paquete de películas que compartían determinadas características, varias de ellas a contracorriente de los usos habituales del cine industrial. Convengamos también que salieron también al reconocimiento porque justo 2 películas de ellos fueron muy buenas. Claro, exacto. Es que eso me lleva a una no sé si de mis dudas, pero por lo menos a una reflexión. Casualmente 2 de esas películas son muy buenas, o casualmente o sin casualmente, supongo que estamos hablando de Los Idiotas y de La Ceremonia. Un poco que son si se quiere las dos, una de von Trier, la otra de Vinterberg, que son un poco las 2 películas arquetípicas del dogma. Para, Ceremonia es la de Vinterberg. Celebración. La Celebración, perdón. Ceremonia es la de... Bueno, tiene la Ceremonia es la de Chabrol. La Celebración. No, porque en inglés se llama The Ceremony, creo que también. Ah, mirá. En Dinamarca se llama Festen. En danés es Festen. Digo bien, la celebración. Ahí va. Ahí hay 2 películas muy buenas que cumplen con determinadas características, y ahí es que a mí me lleva la pregunta: ¿el dogma nace a partir de ese día que estos tipos se pusieron a escribir su decálogo, o nace en el momento en que uno por un lado, otro por otro, se largan a hacer 2 películas y encuentran que ciertos procedimientos funcionan con esos temas específicos, sobre todo una de ellas, sobre todo Los Idiotas? En el caso de Festen habría que discutirlo un poquito más. Más complejo. No, me refiero a que Festen podría funcionar sin el dogma. Quiere decir, la historia de Festen podría ser contada en términos más tradicionales y probablemente se conseguiría igual una muy buena película. Está bien. Digo, no sé si necesita del dogma. Está bien lo que decís. Es decir, tal vez Festen no necesite del dogma, aunque el dogma no la daña, sino que funciona bien dentro de los cánones del dogma. En cambio, Los Idiotas es algo así como la película del dogma. Si uno tuviera que mostrarle a alguien pregunta ¿qué es el dogma? Hay que traerle a Los Idiotas y decir, vean esto, ¿te gustará, no te gustará? ¿Te lo discutimos, no lo discutimos? Pero básicamente es esto, aunque el propio von Trier ha tenido que reconocer que en una escena violó un principio del dogma. Recuerdo. En Los Idiotas. Pero dejemos de lado esto. El dogma empieza por ser justamente ese manifiesto que von Trier y Vinterberg escriben y que otros cineastas después copian o reiteran con mayor o menor fidelidad. O se aprovechan. También, cuando una etiqueta adquiere cierta popularidad, es bueno pegarse la etiqueta y... Es decir, la etiqueta se convierte en una franquicia, digamos. No, lo que es peor dentro de esa mezcla de diferentes lenguajes en películas hasta hollywoodenses de otros países, meter cosas de cámara en mano o artilugios además, para hacer ingresar a la persona en el viaje, ¿no? Exacto, pero además